Bueno, la verdad que nuestra historia no es tan interesante como la de ustedes, es así, es mucho más estándar. En el campamento estuvimos charlando con Martín y con Mariana, así que escuché esa historia y es mucho más, es un culebrón. Y la de Aldo y Susana también la escuché en el campamento. Yo algo sabía que había sido una historia difícil, de comienzos difíciles, así que la escuché en el campamento y también es un culebrón, nada que ver con la nuestra es más sencilla. Pero bueno, nosotros conocimos al Señor en momentos y en iglesias distintas. En mi caso nací en un hogar cristiano y me congregué hasta los 13, 14 años en la iglesia de Florida, Vicente López, que está en calle de Anfunes, no sé si alguno alguna vez la visitó. Esa iglesia nació en el patio de mis abuelos y después se mudó al lugar donde tiene hoy el templo. Y bueno, estuve ahí toda mi infancia. Y llegada la adolescencia yo me aparté ante la muerte de mi mamá y después cuando retomé al Señor a los 18 años, más o menos cuando estaba terminando el secundario, justo cuando estaba terminando el secundario, 17, 18, ahí decidí, como no tenía más familia en ese lugar, decidí ir a la iglesia donde vamos todavía al día de hoy, gracias a Dios, que es la iglesia en Villa Pueyrredón, porque ahí tenía a mi hermana, tenía a mi cuñado, entonces bueno, decidí ir ahí. Y ahí fue donde, en teoría, conocí a mi señora, porque en realidad nosotros habíamos hablado por teléfono muchos años antes, por una casualidad. Ella había llamado a mi casa buscando a mi papá a través de mi hermana, qué sé yo, y la atendí yo, pero ninguno de los dos nos registró demasiado. No sabíamos, ella confesó que me había visto en una conferencia, pero yo tampoco la registraba. Pero bueno, ahí nos conocimos. También fue un encuentro muy simpático. Yo no soy muy simpático, que digamos, así que yo fui a un campamento, decidí a volver a los caminos del Señor y fui a un campamento que se hacía ahí, un poco decidido a cambiar el rumbo de mi vida. Y estaba parado con la cara que suelo tener, que no es de muchos amigos, y ella vino y me saludó y dice que yo recuerdo también que le dije Andrés, como diciendo hola, nada más, así, tajante. Pero bueno, se ve que algo pasó, ¿no? Ahí. Y bueno, después nos hicimos amigos, y eso sí lo recuerdo bien. Era la época donde hablabas por teléfono dentro de la habitación y tenías un cable largo que iba hasta el enchufe, y bueno, hablábamos por teléfono y éramos amigos, no había celular ni nada de eso. Supuestamente éramos amigos, y creo que seguimos siendo amigos hasta que un día llegó un personaje a la iglesia. Tiene un nombre muy particular y anda por muchas iglesias, así que no voy a decir el nombre. Pero llegó un personaje, y este personaje son esos personajes, algunos saben de eso, ¿no? Que andan pescando por las iglesias. Y entonces este personaje, había una horita de Navidad y después fuimos a comer. Y veo que el personaje le paga el plato a ella. Y me cayó tan mal. Y entonces ahí me di cuenta. Básicamente eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Ahí me di cuenta. Y entonces, como hablamos siempre por teléfono en la semana, como que yo, pero ¿cómo viene y paga el plato, no? Y entonces, obviamente caí por mis propias palabras de que claramente no éramos amigos. Y bueno, por la gracia del Señor, oramos un tiempo prolongado, con distintas interrupciones en el medio. La realidad es que personalmente quería los dos, pero yo tenía una carga muy, muy, muy fuerte por hacer las cosas bien. Entonces tomamos el tiempo que realmente requirió el hecho de poder confirmar que podíamos emprender esto delante de Dios. Pedimos consejo también. Y bueno, por la gracia del Señor nos pusimos de novio. El noviazgo duró poquito, que fueron 2 años y moneda, 2 años y medio como mucho. Y con mucha sencillez, con mucha ayuda, con muy poco materialmente hablando, nos casamos. Y eso fue en el año 2000, así que para mí es muy fácil, que no tengo memoria hacer la cuenta, van 24. Y bueno, en este tiempo Dios realmente nos ha bendecido en absolutamente todo. Creo que esa es la parte linda de la historia, ¿no? Como Dios bendice en todos los aspectos. Por la gracia del Señor tenemos 2 hijas, algunos conocen alguna de ellas, Agustina, que tiene 18, y Chabelita, que tiene 14. Y gracias a Dios, Dios nos dio esa bendición de poder tener los hijos. Y bueno, no nos pasó el hecho de tener una pérdida, y por el contrario, cuando dijimos de buscar a Agustina, como yo soy ansioso, todos me decían, te lo tenés que tomar con calma. Bueno, fue una ovulación, una hija, gracias a Dios. Así que siempre después, por las dudas, estábamos muy cuidadosos, ¿no? Porque las 2 veces que quisimos buscar, pero eso es una bendición de Dios.
hay personas que buscan toda la vida y nosotros lo entendemos así, como una bendición de Dios, que fue un regalo de Dios. Y bueno, hasta el día de hoy, en todos estos años, eran hace 30 más o menos, 30, que nos congregamos en la misma iglesia. En el caso de ella, ella había venido en la adolescencia a la iglesia a la que vamos. Su mamá había enviudado y había pasado una prueba muy grande en su vida y eso la llevó en parte a estar deprimida, a estar muy triste, y la invitan a lo del Pastor Jiménez. Por eso digo siempre que tiene un trasfondo muy oscuro mi señora, y conocen al Señor en lo del Pastor Jiménez. Es increíble, ¿no? Pero después el Señor las guía a poder ir a la iglesia donde nos congregamos hoy, donde, crecen, se bautizan y, ahí nos conocemos. ¿Algo más para decir? ¿No? Pero no era un culebrón lo nuestro, era bastante estándar. Un detalle de color interesante era que mi suegra supuestamente en secreto oraba para que se pusiera de novio conmigo en la reunión de oración, con las mujeres. O sea, imposible escapar de eso. Era un karma que tenía ahí, me marcaron para siempre, ¿no? Así que ¿qué va a hacer? Anoche Noelia me puso nervioso. Porque me dice, ¿cómo fue el tema que me dijo? El matrimonio en conflicto. Me dice, mañana vas a hablar del matrimonio en conflicto. O algo así, dijo, en conflicto. En crisis, el matrimonio en crisis. Le digo, no voy a hablar del matrimonio en crisis. Sí, me dice, el tema es el matrimonio en crisis. Entonces yo volví, le tengo más fe a Aldo, busco el mensaje. Y no era el matrimonio en crisis, porque una cosa, hermanos, es la crisis y otra cosa totalmente distinta son las pruebas. Las pruebas pueden ser una fuente en la cual nosotros, si no sabemos transitarlas, si no las podemos transitar bien, pueden generar una crisis. Las tentaciones pueden generar una crisis. La consecuencia de nuestro pecado puede generar una crisis. Tantas cosas pueden generar una crisis. A ver, para ponerlo en términos concretos, si como matrimonio nosotros, o los que no son casados también, hacemos un mal uso de nuestro dinero, y nos gastamos todo mal gastado y de repente nos encontramos sin dinero, nos encontramos con una crisis, claramente. El resultado es una crisis. Pero eso no es una prueba de parte de Dios. Esas son las consecuencias de nuestro pecado, la consecuencia de nuestra falta de sabiduría, la consecuencia de tantas cosas. Ahora, si Dios permite que nos echen del trabajo, que es algo que puede pasar. Yo soy un empleado fiel, trabajo, llego al horario, no doy motivos, pero de repente hay un cambio en la cantidad de personas que tienen que estar trabajando y hacen así, ¿no? De Team Marín, de Doping Web, y te fuiste. Y por ahí eras bueno, pero de repente te quedaste en la calle. Claramente eso no es la consecuencia de tu pecado. Eso sí puede ser una prueba que venga de parte del Señor. Ahora, eso puede derivar en una crisis o no. Hoy no vamos a hablar necesariamente de las crisis, porque si nosotros transitamos las pruebas que Dios pone por delante, de la forma correcta en la vida y en el matrimonio, que no siempre lo hacemos, no siempre logramos hacerlo, pero si lo transitamos correctamente no necesariamente va a ser una crisis, va a ser una oportunidad de crecer, una oportunidad de conocer más a Dios, una oportunidad de aferrarse a Dios, una oportunidad de mostrar nuestra fe, una gran oportunidad, pero no necesariamente va a ser una crisis. Así que el tema hoy tiene que ver con eso, con las pruebas. Y quizás yo pensaba, a veces cuando recién nos convertimos, y depende de quién hayamos escuchado el mensaje de salvación, muchas veces tenemos algunos preconceptos. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de desarmar este tema de las pruebas, como para poder entenderlo mejor a la luz de la palabra de Dios, para entenderlo, porque por ahí tenemos ciertos preconceptos. Uno de los preconceptos que anda dando vuelta muchas veces entre la cristiandad que no conoce a Dios, no conoce el libro de Dios, no conoce la palabra de Dios, es que si yo vengo a Cristo, se acabaron los problemas. Si yo vengo a Cristo, no voy a tener más problemas, no voy a tener más pruebas, no voy a tener tentaciones, no voy a tener, todo va a ser como un jardín de rosas donde vas caminando y es todo feliz. Y la realidad es que esto no es así. Dios no quitó los problemas de la vida del Hijo de Dios. Dios no los quitó. Lo que sí hizo fue darle propósito a eso. Lo que Dios nos pone por delante para transitar tiene sentido en la vida de los hijos de Dios y está bajo el control también de Dios. Pero Dios no quitó ninguna de estas cosas. ¿Y para qué las usa? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, mira, si querés abrir tu Biblia, vamos a leer algunos textos. Vamos a ir a Romanos 8:29.
Por supuesto, esto lo habla de los cristianos, lo habla de cada uno de nosotros y lo habla de nosotros como matrimonio, ¿no? No son textos exclusivos para el matrimonio, son textos para el cristiano. Romanos 8:29 dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto lo que dice, hermanos, es que Dios tiene un propósito con la vida nuestra. Dios tiene un propósito con la vida nuestra. Y fíjense que la meta está bien alta, porque dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios quiere agarrarte a vos, hombre y mujer, y trabajar en tu vida hasta que te parezcas a Jesucristo. Pavada de meta, ¿no? Complicada. Una meta bastante ambiciosa, bastante larga en la vida. De hecho, no lo vamos a alcanzar en este plano, pero ese es el propósito de Dios. Hay un texto que solemos citar mucho, que es Romanos 3:23, y dice lo siguiente en otra versión. Dice, por cuanto todos hemos pecado, ¿cómo dice la Reina Valera? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabés lo que significa ese texto? La imagen que da es un militar que lo pararon al frente del pelotón y le sacaron las tiras y lo deshonraron delante del ejército. Eso es la imagen que da. La destitución es eso, es una destitución sin honra. No que se jubiló, no, lo estamos echando. Deshonrar a la persona. Lo que da ese texto dice, todos nosotros, los seres humanos, hemos pecado y ninguno da la talla. Ninguno puede estar delante de Dios con sus propias tiras. Fuimos deshonrados. Hay otra versión que me gusta mucho como lo traduce, porque dice de la siguiente forma: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, lo que vos y yo tenemos que tener en cuenta es que cuando venimos a Cristo, ahí empieza la carrera cristiana, no termina todo, empieza. Y la meta es tremenda. Dios quiere que nos parezcamos a Jesucristo. Dios quiere que Cristo sea formado en vosotros, como dice Pablo. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere que trabajar en tu vida, en tu carácter, en tus pensamientos, en lo que valorás como bueno, en lo que valorás como malo, las cosas que quiere que saques, las cosas que quiere que pongas, para trabajar en tu vida y en tu matrimonio para que nos parezcamos a Cristo. Ahora, hermanos, esto no viene así de fábrica, ¿no? No viene así de fábrica. Es muy lindo y nos gusta recordar, como dice la canción, tal como soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Nos gusta decir, vengo a Cristo tal como soy. Dios me recibe tal como soy. Y eso es una gran verdad. Dios te recibió tal como sos, pero no para que te quedes ahí. Dios te recibió como vos viniste a Él, pero no para que nos quedemos ahí. En cierta medida somos como esos diamantes en bruto, ¿no? Algunos serán más diamantes y otros hacemos lo que podemos. Pero es eso, Dios nos ve así, como un diamante en bruto. Y la realidad es que ser transformados como personas, como cristianos y como matrimonio a la imagen de Cristo va a tener un costo esa transformación, no es gratis. Es un proceso que a veces lleva lágrimas, que a veces lleva dolor, que a veces nos arrastra a estas pruebas, a estas circunstancias, para que nosotros trabajemos. Si todo fuera maravilloso en nuestra vida, realmente no nos sentiríamos motivados a cambiar absolutamente nada. Cuando nosotros nos encontramos con una palabra áspera en nuestra boca para nuestra esposa o al revés, y nos damos cuenta que estamos deshonrando a Dios y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con Jesús en nosotros, no tiene nada que ver con la meta que Dios tuvo en su mente cuando nos salvó, ahí es cuando tenemos que llorar por eso y empezar a trabajarlo delante de Él. De fábrica, hermanos, no venimos así. Muchos de nosotros queremos esquivar el crecimiento, la escuela, ¿no? Pero hay un costo que pagar para la transformación. Pero tenemos que tener cuidado, porque hay un costo enorme de la no transformación también. Hay un costo tremendo de no crecer. Hay un montón de matrimonios que conocemos, que conoces, quizás a vos te pasa, que no crecen, pasa el tiempo, sí, se cae el pelo, salen las canas, pasa el tiempo en el matrimonio. Nosotros tenemos un matrimonio cerca, que no es de la iglesia, pero sí son cristianos, que es difícil estar con ellos, se viven peleando como perro y gato.
Es difícil estar en el medio, digo, mi señora, me pone incómoda la situación. Lograron una forma de relacionarse que funciona en el tiempo, parece ser, por lo menos de afuera se ve así. Todavía no se mataron, todavía no se separaron, siguen juntos, pero todo el tiempo, es una fricción constante, y si vos estás en el medio, ellos están acostumbrados, pero vos no. Ahora, eso que vos ves no refleja a Cristo, y ese es el problema. El problema no es que, bueno, lograron un tipo de relación que es distinta a la mía, pero ellos la van llevando. No, el problema es que eso no refleja a Cristo, que cuando yo veo eso, lo que veo es carne, no veo un reflejo de Cristo. Ahora, hermanos, ustedes lo saben bien, ¿cuál es la definición de pecado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición de pecado? Uno que no sea pastor. Lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, es verdad, pero la definición, ¿cuál es? No, esas son consecuencias. Muerte y condenación son consecuencias. ¿Alguna vez le dijeron esa definición? Esa, muy bien, Aldito. Errar al blanco, excelente. Errar al blanco. Quiere decir que pecado no es solamente cuando yo hago cosas que yo interpreto como malas. ¿Sabe qué pecado es? Cuando yo no cumplo lo que Dios quiere que yo cumpla. Y si Dios quiere formar a Cristo en mí, y si yo me quedo como soy, y ojo, podés ser muy buenito para los estándares de este mundo, es decir, algunos le predicás y dices, pero yo no le pego a nadie, no le robo a nadie, no hago nada malo. Sí, pero estás errando al blanco. Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ponernos en el proceso que Dios quiere para nosotros. Dios no solamente quiere tu salvación. Hay algunos acá que conocieron el matrimonio, conoció, y sabe muy bien que mira para atrás y que su pasado era un desastre, y su matrimonio era un desastre. Y vinieron a Cristo y las cosas cambiaron, y nos salvó, y empezamos un camino nuevo. Y antes quizás había violencia, ya no la hay. Antes había alcoholismo y ya no lo hay. Antes había palabras que no iban y ya no las hay. Fantástico. ¿Sabe cuál es la meta de Dios? Que sean como Cristo. Y ninguno de nosotros alcanza esa meta hoy en este plano, pero tenemos que trabajar para esto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la falta de crecimiento espiritual, personal y en el matrimonio es un pecado delante de Dios. Si nosotros nos quedamos con lo bruto del diamante, está mal. Delante de Dios es pecado. Dios espera que nosotros tengamos crecimiento espiritual. Esto lo dice clarito en Hebreos, dice, lo reclama. ¿Quieren abrir sus Biblias? Hebreos 5, 11. 12. Hebreos 5, 12. Dice Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes lo que está diciendo esta palabra acá? Sos un niño, ya tendrías que haber crecido. Y no te puedo explicar cosas muy complejas porque seguís haciendo lo mismo que un nene chiquito. Son palabras como de decepción de parte de Dios para esta iglesia, ¿no? Estoy decepcionado de que ya a esta altura tendría que haber crecido, porque pasa el tiempo y el tiempo no soluciona las cosas. Pasa el tiempo y el tiempo no nos hace crecer espiritualmente, sí en edad, pero no nos hace crecer espiritualmente. Ahora, Andrés, ¿qué tiene todo esto que ver con las pruebas en la vida del cristiano? Bueno, que las pruebas son lo que Dios permite en nuestra vida para que nosotros crezcamos. Acá tenemos algún docente, ¿no? La prueba es parte del proceso de aprendizaje. Es así. Nada me hace transpirar más que una prueba, nada. Yo puedo participar en todas las clases, puedo tomar todas las notas y creo que aprendí. Pero ¿cuándo aprendo más? Cuando tengo que dar la prueba. Es así. El examen es parte del proceso de aprendizaje. Y Dios trae a nuestras vidas enseñanzas y nos dice, mira, esto está bien, esto está mal, esto lo puedes hacer, esto no lo tenés que hacer. Pero muchas veces trae a nuestra vida las pruebas, que son la forma que Dios tiene para que nosotros transitemos por situaciones y pongamos en práctica muchas de las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, para que no se llene solamente la cabeza. Yo te puedo hablar un montón de tiempo y podemos hacer un estudio largo sobre la fe, pero es muy distinto esperar en la puerta del quirófano, ¿no?
Es muy distinto. Yo tengo la imagen de Chabela, se había quebrado, era una operación sencilla, pero con, ¿qué tenía? ¿7, 8 años? 7, yéndose en la camillita sola porque no te dejan entrar a que lo operen. Y nosotros quedamos así del lado de afuera. En el mismo lugar, bueno, ella no, en el mismo lugar donde nació Agustina, mismo quirófano prácticamente. ¿Cuándo podemos probar la fe, hermano? ¿Cuando sabemos mucho sobre la fe? ¿O ahí en ese momento? Es así. Necesitamos las pruebas de parte de Dios y van a venir a nuestra vida, querramos o no. Dice 1 Pedro, creo que lo citaba Aldo antes, pero dice 1 Pedro, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, no se sorprendan. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ¿sabes qué pasa? Cuando abrís YouTube, cuando abrís muchos de los pastores que andan dando vuelta y vendiendo caramelo sin decir la verdad, la realidad es que parece ser que la vida cristiana es una vida color de rosa que no tiene prueba. Y la palabra de Dios te dice, no te sorprendas. No te sorprendas. Es más, te digo, no te sorprendas si venís al Señor, porque es una situación que se da comúnmente. Venís al Señor y empiezan las pruebas, y empiezan las tentaciones, y empiezan las circunstancias que antes no te pasaban. No te sorprendas. La prueba es parte de la vida cristiana. Así que nos vamos a tener que acostumbrar. Yo tengo un pastor que a veces me dice, claro, yo quiero resolver la prueba, porque mi forma de ser me lleva a querer resolver, solucionar, tachar el tema y dejarlo de lado. Él me dice, mira, los problemas son como la fila del supermercado, la cajera atiende a uno, por más de que se apure, por más de que lo haga, viene otro atrás, y otro atrás, y otro atrás. Y las pruebas en la vida cristiana muchas veces son así. Tenemos que aprobar lo que nos toca hoy trabajar, pero mañana va a venir otra. Y hay que aceptarlo, hay que disminuir la cantidad de tiempo que invertimos en frustrarnos, en decir por qué, en sentirnos mal al respecto y poder entender que es parte de lo que Dios permite en la vida de los cristianos y poder sacar provecho de eso. Es el cincel de Dios para llevarnos a lo que Él quiere de nosotros. Tiene que sacar mucho de nosotros para formar a Cristo en nosotros. Algunos nombraba Aldo al principio, ¿cuántos ejemplos en la palabra de Dios, no? ¿Cuántos ejemplos? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Una prueba tremenda, que no se nos ocurre ni pensar. Dios permitió que Job fuera probado con todo lo que a Job le pasó. Si lees el libro, vos no querés ser Job. Todo lo que a Job le pasó, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Por supuesto, cuando Job llega al final de esa prueba, y en el medio también, tiene expresiones como las que nos traía Aldo. Al final del libro, al final de sus memorias, Job dice, a Dios yo no lo conocía. No lo conocía y ahora lo conozco. Y ahora lo conozco. Son pruebas. José fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Qué situación triste, lo iban a matar, zafó de que lo mataran. Lo tiraron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Y donde fue como esclavo, la verdad que la pasó por momentos muy mal. Muy mal. Pero José llega al final de la historia y dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que la prueba que había transitado su vida tenía un propósito de parte de Dios. Tenía un propósito de parte de Dios. Todos los textos que hablan de la prueba hablan de que produce paciencia, produce una fe renovada. La prueba produce en nosotros. Bueno, que hablar de Moisés, ¿no? Hay un cartelito que me encanta que dice, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo de que no era nadie en el desierto, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Ese es Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto siendo un don nadie, siendo ninguneado, siendo estafado, trabajando en el desierto, y sin embargo Dios, después de haber pasado esa prueba, Dios lo usó para algo tan importante como sacar el pueblo de Israel. Tantas cosas, ¿no? David perseguido por Saúl. En ese tiempo, Dios quería trabajar en el corazón de David y lo hizo perseguir por Saúl. Tanto tiempo siendo perseguido
el que era rey, pero Dios estaba formando ese corazón que era conforme al corazón de Dios. No se equivoquen, David no vino de fábrica así, Dios trabajó en David para que David tuviera ese corazón. A veces pensamos que David había nacido con el corazón, conforme al corazón de Dios. No, Dios trabajó en el corazón de David, tantas cosas, ¿no? Bueno, hay que hablar de Pablo. Pablo, el apóstol, perseguidor de la iglesia, Dios mismo trata con él y lo deja ciego. Y desde esa ceguera hasta su muerte encarcelado, Pablo pasa un montón de pruebas, un montón de situaciones donde Dios está trabajando en él y donde Dios está puliendo su imagen en la cara de Pablo. Dice el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo no sé la prueba que vos estás pasando, no sé, yo sí sé la que nosotros estamos pasando, no sé la tuya. Algunas de nuestras pruebas son públicas, otras son privadas, pero claramente las puedo identificar. Y solamente las conoce Dios y mi señora, muchas de ellas, pero son pruebas que uno está transitando. Ahora, lo que sí conozco con claridad es qué hacemos nosotros con esas pruebas, cuáles son nuestras reacciones más de una vez. ¿Qué te pasa a vos cuando viene la prueba? Cuando te dicen te quedaste sin laburo, cuando te dicen, mirá, hay que operar lo más rápido posible. ¿Qué nos pasa a nosotros con esa prueba? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Pues tenemos que analizar y decir, bueno, mira, dijimos algunas cosas que están en la palabra de Dios. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Las pruebas son cosas que Dios usa para trabajar en nuestra vida. Las pruebas son algo que nos va a venir a la vida. Ahora, cuando llega, la pregunta es ¿cómo reacciono yo ante esa prueba? La primera reacción a veces es ¿por qué, Señor? ¿No? Esa nos sale bastante de manual, es como la sorpresa. No, el texto te dice que no te sorprenda, sí, pero nos sorprendemos igual. No ustedes, todos, nosotros también, nos sorprendemos igual. Sí, ¿cómo, Señor? Te estoy sirviendo. La otra vuelta tenía que venir acá, ¿se acuerdan? Bueno, que cambiamos la fecha, fuimos a Jujuy. Yo estaba sirviendo al Señor en Jujuy, mi señora estaba teniendo un problema con el auto en Buenos Aires. ¿Cuál es la primera reacción, Señor? ¿Cómo es? Gracias a Dios puso ahí unos ángeles, no eran muy lindos, eran unos hermanos medio forzudos y gorditos, pero que la ayudaron con el auto. Pero yo pensaba, ¿cómo, Señor? Esa prueba para ella, prueba para mí cuando me entero, ¿no? Pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué, Señor? Este año pasamos por una operación, también pasamos por el quirófano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? La primera reacción que nosotros solemos tener es esa, ¿no? Muchas veces nos pasa, no es que sea la correcta. También algunos se atreven a exigir al cielo. Yo pensaba en los discípulos zamarreando al Señor. Dice que vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban en una barca y había una tormenta y el Señor estaba durmiendo y los discípulos fueron y los zamarrearon al Señor. Y más de una vez nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes, que estoy hablando de mí, no de vos, si vos te sentís identificado, fantástico. Más de una vez decimos, Señor, que perecemos. Señor, ¿qué vamos a comer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿por qué? Esas son muchas de nuestras reacciones. Algunas veces también desconfiar del Señor. El Señor se equivocó, el Señor llegó tarde. Cuando Lázaro había muerto, su hermana lo recibe. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermano, al Señor no se le muere nadie. Pero a mí me cuesta acordarme de esto. Al Señor no se le escapa nada. Todo lo que Dios permite en tu vida es algo que pasó por la soberanía de Dios. Cada una de las cosas que Dios trae a nuestra vida es así, aunque nos guste o no nos guste. En algún punto, en medio de toda esta confusión, caemos de rodillas y clamamos a Dios, ¿no? En algún momento, a veces antes, a veces después. Pero este ciclo ocurre. Y te digo, en mi vida yo lo que veo es que hago el caprichito y caigo de rodillas y de repente después por ahí me vuelve un poquito el caprichito y caigo de rodillas y vuelve el caprichito y hasta que puedo calmar el caprichito y encontrar paz en la presencia del Señor. Abran sus Biblias en el Salmo 107, una descripción gráfica de esto, de lo que nos pasa. Si conocen la historia de los jueces es lo mismo, el pueblo de Israel
Se metía en problemas en realidad, no era probado, se metía en problemas, pero en un momento clamaba y Dios les enviaba la salvación. Y el Salmo 107:23 nos habla de los marinos y nos dice lo siguiente: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos con la ola y descienden a los abismos, y sus almas se derriten con el mal. Esto es lo que a veces sentimos, el vértigo de la situación que tenemos que enfrentar. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Somos incapaces de gobernar ese mar, ¿no? Somos incapaces de gobernar lo que Dios trae a nuestra vida, pero entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Nos libra de las aflicciones. Hermanos, esta es la experiencia y esta es la recomendación. Esta es la experiencia, esta es la recomendación. Cuando estamos en las ondas del mar, cuando se levantó una tempestad, a veces viene una, viene otra ola, no, son varias, no es una sola, son varias. Y llegamos a ese punto en el cual realmente no podemos más. Bendito ese punto en el cual no podemos más. Porque ese es el momento que caemos delante de Dios y donde dejamos de hacer fuerza y de remar con nuestras propias fuerzas. Es Dios el que aparece, es Dios el que llega, es Dios el que salva y la fe se fortalece. 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiere esto. Dios quiere que mi fe no sea una fe teórica. No quiere de mí un credo. No quiere que yo pueda repetir un credo. Quiere que confíe en Él. Y no te quiero asustar, pero nos gusta muchísimo leer la primera parte de Hebreos 11 y los héroes de la fe. Pero la realidad es que ese capítulo termina con un montón de gente que no recibió lo que esperaba. Sin embargo, honró a Dios con fe. Puede ser que Dios no salve. Puede que tu enfermedad terminal sea terminal. Puede ser que pasemos una larga temporada sin trabajo. Puede ser que renguemos de por vida. Pueden ser tantas cosas. Pero este es el objetivo de Dios. Que tenemos que honrar a Dios con nuestra fe. Que tenemos que decidir y decir: aunque me matare, en Él confiaré. Voy a confiar en Dios. Te voy a honrar con mi fe. Este es el desafío. Esa es la forma que Dios trabaja en nuestra vida. Y Dios aparece, hermanos. De una forma u otra Dios aparece. Hay otra frase que me encanta que dice: a veces Dios calma la tormenta, a veces calma al marinero, a veces nos enseña a nadar y a veces nos hace caminar sobre las aguas. Pero Dios aparece. Dios aparece. Dios aparece. Y uno de los desafíos que nosotros tenemos cuando venga la prueba a la familia es, especialmente lo digo para los hombres, porque somos la cabeza del hogar y tenemos que nosotros traer tranquilidad al resto de la familia. Si nosotros no podemos correr como locos, como los tres chiflados, no podemos correr como los tres chiflados, realmente no traemos esto a la familia. Pero nosotros los hombres somos los que tenemos que hacer punta y decir: vamos a orar, vamos a confiar en Él. Esto es una prueba que el Señor permite. Primero hay que evaluar, obviamente, si no es una consecuencia de nuestro propio pecado. Y si fuera consecuencia de nuestro propio pecado, buscar misericordia. Señor, esto está así porque yo me equivoqué, porque yo no obedecí, porque yo no pedí consejo. Buscar misericordia de parte de Dios, arrepentirse, volverse de nuestros pasos y que el daño sea el menor posible. Pero si esto es una prueba del Señor, decir: acá no nos tiene que sorprender nada, esto puede ser una prueba del Señor. Yo no tengo comprada la inmunidad ante las pruebas y Dios tiene un propósito con esta prueba. Señor, vamos a confiar. Señor, vamos a confiar. Reuní a tu familia cuando no tengas trabajo y decir: vamos a confiar. Reuní a tu familia cuando el estudio diga: las cosas están mal, y decir: vamos a confiar. Vamos a honrar a Dios con nuestra fe. Que sea hallada en gloria, en alabanza, como dice ese texto. Y entender que en la cristiandad, en la vida que hemos elegido, no hay letra chica. Está bastante claro en la palabra de Dios que las pruebas son parte de la vida cristiana. Que Dios las usa como su formol en nuestra vida.
para que alcancemos sus planes, para que alcancemos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en nuestro matrimonio. Y basado en esta verdad de la palabra de Dios, poder tomar confianza, poder cooperar con lo inevitable, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que ir a llevar a nuestros chicos a la vacuna y no quiere? Es inevitable. La vacuna es inevitable. Si vos pones el bracito duro, te va a doler más. Si cooperás con lo inevitable, te ganas el caramelito y te va a doler menos. La prueba pasa lo mismo, hermano. Cuanto más tiempo pasemos en el ciclo de la frustración, de la queja y de enojarnos y de no entender y de tantas otras cosas, hasta que lleguemos al punto donde clamamos a Dios y buscamos, menos nos va a doler la prueba. Es una realidad. Y vamos a salir fortalecidos de eso. Yo no quiero venderte un personaje que no soy. Yo ya te dije, es cíclico, ¿no? Más de una vez es cíclico. Paso por momentos, vuelvo a pasar por momentos, pero yo sé cuál es la solución. La solución es cerrar la puerta de mi pieza, arrodillarme delante del Señor y buscar ahí el consuelo y el oportuno socorro y la salida, porque Dios provee la salida al tiempo que Él considera necesario. Cooperar con lo inevitable. Tratar de no zamarrear a Dios, amarrearlo lo menos posible, ¿no? Esa vergonzosa actitud de los discípulos de ¿no te das cuenta que perecemos? Tratar de no hacerlo. A veces nos sale sin querer, ¿no? Con expresiones, con palabras, con pensamientos. Tratar de no hacerlo. Cambiarlo por confianza, no quejarnos. Aceptar el proceso de Dios. Buscar no perder la fe. Honrar a Dios con esta fe. Y que las pruebas, hermanos, matrimonios, nos unan a nosotros en oración. A veces viene la prueba, el hombre no está a la altura o la mujer no está a la altura en el matrimonio. Y eso genera así una crisis en el matrimonio. Y entran las culpas. ¿Ves que es culpa tuya, que yo te dije, que no te dije? Hay que llevarlo en oración. Hay que ir uno primero y los dos juntos y orar a Dios y decir, Señor, propones esto por delante. Yo no lo hubiera elegido para mí, pero entiendo que tenés un propósito para nosotros. Tenés un propósito. Dame la fe para honrarte. ¿Qué estás viviendo? No lo sé. ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué te mantiene despierto a la noche? ¿O qué te hace despertar y pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que te tiene preocupado o preocupada? ¿Cuál es la prueba que estás pasando? Bueno, hermanos, validemos que no sea consecuencia. Si es consecuencia, hay misericordia en Dios. Busquemos el oportuno socorro. Y si es una prueba de Dios, bueno, entender que Dios es soberano y Él la permitió. Recordar, ¿sabes qué? Que Dios no te salvó para matarte en esta prueba. Que Dios no te sacó de Egipto para hacerte morir de hambre y sed en el desierto. Que Dios permite esta prueba, pero Él te sigue amando. ¿Y por qué te ama? Está trabajando en tu vida. Entender las pruebas como una oportunidad. Dice una frase que me cuesta, pero que es así, dice, todo lo que nos lleve a sus pies es ganancia. Todo lo que nos lleve a sus pies es ganancia, aunque a veces no lo veamos así. El Señor te bendiga. Ojalá podamos tener matrimonios que honren a Dios en medio de las pruebas. Que la prueba que nos toque podamos transitarla honrando a Dios en medio de las pruebas. Uniéndonos más, revisándonos, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en mí? Y especialmente, si te querés quedar con un solo tip de la prueba, de rodillas ante Dios. De rodillas ante Dios. No hay nada que Dios ponga adelante que no podamos llevar cuando nos vamos de rodillas ante Él. No hay nada, ni la muerte, nada que no podamos sobrellevar si nosotros vamos de rodillas. Y si vamos juntos, dos que se ponen de acuerdo acerca de algo delante del Padre, si vamos juntos a pedir el oportuno socorro, Dios socorre. Dios se aparece y nos va, como decía el dicho, ¿no? Nos va a enseñar a nadar, nos va a calmar o nos va a hacer caminar sobre las aguas, pero Él aparece y podemos glorificarlo con nuestra fe. Que el Señor te bendiga.